Ya el tiempo ha avanzado un poco, pero vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a orar en primer lugar pidiendo al Señor que nos hable en esta hora. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados de tu palabra, Señor, necesitados del consejo que tienes para nosotros. Te pido, Dios, que hables a la vida de cada uno de los que estamos aquí y que seamos edificados, Señor, por tu palabra. Que nuestra fe crezca, se nutra, se fortalezca, Señor, nuestra confianza en ti. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a Romanos capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo 23. Que este versículo es conocido por todos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leámoslo otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a continuar hablando acerca del pecado. Ya esta es como la cuarta, quinta enseñanza sobre el pecado. Y pastor, ¿y hasta cuándo va a hablar del pecado? Bueno, para que usted vea toda la dimensión que tiene esto. Y creo que cuando entendemos la dimensión de lo que es el pecado, podemos valorar lo que es la salvación, ¿cierto? De pronto alguien puede pensar que la salvación nada más es el cumplimiento de un rito religioso. Yo voy allá para que me hundan en el agua y listo, y ya, con eso quedo listo. No, porque el bautismo en sí, el bautismo salva no por el meterse en el agua. El bautismo funciona y salva y perdona pecados es por todo lo que el Señor hizo. Amén. Es importante que lo tengamos aquí, porque hay gente que piensa que el bautismo salva por sí solo, por el simple hecho de bautizarse. No, es que el bautismo que nosotros practicamos tiene toda una serie de connotaciones ahí que solamente son posibles por la victoria de Jesucristo. Si Cristo no hubiera hecho nada de lo que hizo con respecto al pecado, nos podemos quedar ahí en el río todo el día y arrugarnos en el agua. Nos pueden, como dejamos la ropa en remojo, ¿cierto? Nos pueden dejar en remojo ahí, pero ese callo del pecado no ablanda. Nos pueden hervir en dos aguas y no se ablanda. Porque solamente Jesucristo fue el que venció sobre el pecado. Amén. Entonces vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor acerca de las consecuencias del pecado y todo lo que tiene que ver con la incapacidad del hombre para salvarse. Amén. Este asunto del pecado no es un asunto nada más superficial o conductual. Cuando digo conductual, digo que el pecado no es simplemente un tema de comportamiento, no, es un tema de vida. Ya, el que peca está muerto y muerto en el pecado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, también estamos muertos, pero muertos al pecado. Amén. Y sabe que la primera consecuencia que nosotros tenemos con respecto al pecado es la muerte espiritual. Sabe que usted entiende claramente que en la Biblia siempre que se habla de muerte o cuando aparece la palabra muerte, no siempre está haciendo referencia a la muerte física. La muerte puede ser física, pero también es espiritual. Pero cuando se habla de muerte espiritual, se está hablando de una separación, de la ruptura de algo que estaba unido. Y entendemos por la palabra que el ser humano vivía en comunión con Dios. Había una comunión sin ningún tipo de obstáculo. Cuando Adán estaba en el Edén, no tenía ningún tipo de obstáculo que le impidiera estar en comunión con Dios. Pero cuando entró el pecado,
inmediatamente se rompió esa comunión. Lo tenemos claro. Y sabe que el pecado produce división entre Dios y el hombre. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice la Biblia que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tremendo eso, ¿verdad? Y vemos nosotros también, ayer leíamos Romanos capítulo 8, cuando dice que el pecado produce enemistad contra Dios. Entonces, claramente entendemos que el pecado es una condición que le impide al ser humano tener comunión con Dios. Y esa falta de comunión con la fuente de la vida, o el estar desconectados de la fuente de la vida, hace que el ser humano esté espiritualmente muerto. Y así fue muy claro así es muy claro lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo vivíamos? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2. Vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces ahí vemos el panorama de muerte espiritual, que es la separación del hombre, la ruptura de la comunión que existía en el Edén. Y mire cómo vemos nosotros la evidencia inmediata de esa separación, de esa ruptura, de esa comunión. Génesis capítulo 3, versículo 8. Después de que ellos pecaron, dice la Biblia que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahí vemos nosotros esa primera evidencia de la ruptura de la comunión. Porque antes de que ellos desobedecieran, antes de que ellos pecaran, tenían comunicación permanente con el Señor. Podían hablar con Él. Y si la presencia de Dios se paseaba ahí, ellos podían sin ningún tipo de vergüenza hacerlo. Pero como ya sabían que habían pecado, se sintieron avergonzados. Así que entonces esa muerte espiritual que separa al hombre de la comunión con Dios trae como consecuencia toda la decadencia moral que hoy en día se está viviendo. Y no, hoy en día no se está viviendo, eso viene desde Adán. Porque usted va al capítulo 4 y ya ahí encuentra decadencia moral. Va al capítulo 5 y la cosa va peor. Y va al capítulo 6 de Génesis y ahí sí ya Dios dice, voy a establecer un juicio porque el deseo del corazón del hombre es siempre el mal. Los designios de su voluntad son siempre el mal. Eso dice Génesis capítulo 6. En el capítulo 4, ¿cómo lo vemos? La envidia que hubo entre Caín y Abel, ¿cierto? O de Caín hacia Abel. Y por esa envidia, entonces, ¿qué pasó con Caín? Su rostro decayó, ¿cierto? Y se ensañó contra su hermano y le dijo, ven, vamos a dar un paseo, y se lo llevó por ahí y lo mató. Homicidio, ¿cierto? Y el homicidio no es pecado. En la ley dice no matarás, ¿cierto? Y luego en el capítulo 5 usted empieza a ver la historia de los descendientes de Adán y dice que Lamec comenzó a tener varias mujeres para sí, ¿cierto? Ahí usted puede ver varios pecados configurados: lascivia, fornicación, adulterio,
Ya, infidelidad, todo eso usted lo puede ver ahí. Nada más con el hecho de que él haya acumulado varias mujeres. Él dijo, yo puedo querer a muchas, tengo un corazón grande, una sola no me sirve. ¿Ya? Entonces usted encuentra ahí a Lamec, que tuvo varias. Y en el capítulo 6 dice la Biblia que estaban los hijos de Dios que se acostaron con las hijas de los... ¿Y por qué? Porque las vieron bonitas nada más. ¿Eso qué es? Eso no es lascivia. ¿Ah? La vieron bonita y digo, esta es para mí. ¿Y por qué? Porque está bonita. La única razón por la que se metieron con ella fue porque estaban bonitas. Ya. ¿Y qué sucedía? Que la maldad se había multiplicado. Y todo esto como consecuencia de qué? De la muerte espiritual, de la ruptura de la comunión con Dios. Así que todo ser humano que permanece en el pecado está espiritualmente muerto, aunque tenga existencia física. Porque la salvación es un problema ¿qué? Espiritual. El pecado es un problema espiritual. Por eso el nuevo nacimiento se produce por el Espíritu. El nuevo nacimiento es un nacimiento del Espíritu. Entonces, la única manera de revertir la muerte espiritual es mediante el nuevo nacimiento. Pero esa muerte espiritual también afectó lo físico. Y ahí mismo en Génesis, devuélvase a Génesis en el capítulo 3, el versículo 19, usted va a ver que el Señor le dijo a Adán, vas a volver a la tierra de la cual fuiste tomada. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta que qué? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que la muerte física ahí nos muestra que no hacía parte del plan de Dios. Dios no creó al hombre para morir. Y ya lo he dicho en otras enseñanzas. ¿Por qué razón nos duele tanto la muerte de un ser querido? Nos duele tanto la separación porque originalmente el ser humano no fue diseñado para morir. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ya. Y entonces la muerte física es consecuencia también del pecado. Romanos 5, versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahí vemos la relación inseparable que hay entre el pecado y la muerte. Fíjese que la muerte no es un fenómeno natural simplemente. Ya, la muerte se convierte en un fenómeno natural, en esa cita ineludible como consecuencia del pecado. Usted puede analizar las cosas que aparecieron después de la caída del hombre. La Biblia dice que los cardos y espinos, Dios no los hizo antes. Los cardos y espinos brotaron fue después, ¿cierto? Y la otra cosa que vino después, como consecuencia, porque decíamos que la paga del pecado es muerte. Eso también implicó la muerte física. Entonces nosotros decimos, claro, la muerte es algo natural. Natural dentro del contexto de la humanidad caída. Pero si lo miramos desde la perspectiva espiritual, la muerte no es natural. La muerte es consecuencia del pecado. ¿Cierto? Eso es lo natural. Lo verdaderamente natural en el sentido de el diseño original era que no moriría. Pero como pecó, entonces viene ahora esto que es la muerte. Entonces vemos nosotros ahí la muerte física como consecuencia del pecado.
Oiga, entonces por eso también podemos decir que todo el mundo está bajo pecado. Porque cuántas generaciones no han pasado y se han. Todo pueblo tiene un cementerio. Muestra de que todo el mundo está bajo pecado. ¿Cierto? Todos están bajo pecado. Y por eso incluso, aún a nosotros que ya creemos en el Señor y que sabemos que tenemos vida eterna, nos toca morirnos. Hablándolo físicamente, nos toca morirnos. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después vendrá el juicio. Y ese juicio es el que definirá si habrá muerte eterna o si habrá vida eterna. O sea, si la persona se irá para la condenación y la muerte eterna o si la persona se irá para la vida eterna. El que no arregló el problema del pecado en esta tierra sufrirá la consecuencia de la muerte eterna. Pero el que arregló su problema del pecado en esta vida, cuando vaya allá al juicio, ok, usted se va a levantar para juicio de vida eterna. Claro que ese levantamiento no se produce al mismo tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, esos van adelante. Ya. O sea que los que mueren sin Cristo todavía no son resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes vienen? Nosotros, los que hayamos quedado. Que ese proceso de ser transformados, de que esto corruptible se vista de incorrupción, algunos estudiosos de la Biblia lo muestran como una muerte y resurrección instantánea. Porque al fin y al cabo todos tienen que morirse. Ya, lo que pasa es que nosotros nos morimos y resucitamos en un abrir y cerrar de ojos. Por eso cuando dicen nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, ese transformados que diciéndolo de forma larga es que esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Sí? Lo que lo podemos traducir es como que nos tenemos que morir, pero instantáneamente nos resucitan. Ya, porque los que murieron en Cristo ya dieron el primer paso. Pero nosotros tenemos que cumplir lo que está establecido. Está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Entonces, si estamos vivos para el día que el Señor levanta la iglesia, no tenemos que morir. Lo chévere es que nos morimos y ahí mismo nos resucitan. En un abrir y cerrar de ojos será eso. Amén. Entonces, la consecuencia final del pecado, ya hablamos de las consecuencias inmediatas, ¿cierto? La primera consecuencia inmediata fue la muerte espiritual. Esa muerte espiritual trajo consigo toda la degradación moral, ¿cierto? Que esa degradación moral y el deseo del corazón del ser humano de siempre hacer lo malo es lo que llamamos naturaleza pecaminosa. La otra consecuencia, la muerte física, porque Adán no se murió ahí mismo. Pero la Biblia sí me dice que cuando cumplió 950 años, hasta ahí llegó. ¿Sí? Y hay algunos intérpretes bíblicos que muestran cómo en la medida que la historia va avanzando y nos vamos alejando más del Edén en una línea de tiempo. O sea, haga de cuenta que la historia va como en una línea, ¿cierto? Y usted va año a año como avanzando. Entonces, usted tiene el Edén, la caída del hombre, ¡prim!, entra la muerte física. Y entonces usted ve cómo esa segunda dispensación de la conciencia, en la época que de ahí hasta el diluvio, todos vivieron 900 años, Matusalén 969, Noé 950 y algo. Usted los puede ver ahí. Y dice, y tenía tantos años Adán cuando engendró a tal. Y después de que engendró a tal, vivió tantos años. Y los años totales de ese hombre fueron 900. Y usted ve 900, 800. Todos los ve así como números grandes. Pero cuando usted llega al diluvio,
El Señor dice, a partir de ahora 120. Y la razón por la de los 120 era porque cuando Noé empezó a predicar hasta que vino el diluvio, eran 120. O sea que todos los que nacieron en la época de Noé, el más viejo tenía en ese momento, los más adultos tenían cerca de 120 años. Ya, porque Noé ya tenía muchos más años. Y después usted pasa a la siguiente dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, y usted empieza a ver que la vida del hombre se va reduciendo, hasta que llegamos al Salmo 90 y dice, la vida del hombre son 70, y en los más robustos, 80, y con esos 80 es una pesada carga que yo a los 35 ya ando chueco. ¿Ah? Porque ya cada vez nos ponemos viejos más jóvenes. O sea, a más temprana edad nos vienen achaques más rápido. ¿Y por qué será? Porque la muerte física entró y se fue perdiendo. Esa pureza física se fue perdiendo. Y los estudiosos bíblicos dicen eso. Oiga, mire que en la medida en la que la historia se va alejando del Edén, la vida del hombre se va acortando. Para que entendamos la grave consecuencia del pecado en cuanto también a la muerte física. Pero más grave que la muerte física es la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, versículo 15. Esa muerte eterna es lo que la Biblia también habla de la segunda muerte o la muerte segunda. Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí hay que hacer una distinción muy clara. Hay que hacer una distinción clara aquí. La muerte física es algo que es ineludible. Pero la muerte espiritual con la que estamos o con la que la gente natural va, en la medida que va creciendo, es consciente de esa muerte espiritual, tiene salida. Y esa muerte espiritual, si la arreglamos, nos ayuda para no tener que llegar a este problema grave de la muerte segunda. Porque aquí en la muerte segunda o en la muerte eterna pasa algo interesante, mis hermanos. Recuerde esto. Cristo dijo, muerte, yo seré tu muerte. Esas fueron palabras, ¿cierto? Muerte, yo seré tu muerte. La Biblia nos dice que el último de los enemigos de Dios que será vencido será derrotado, desaparecido por completo, será la muerte. Entonces, la muerte segunda no tiene relación con la muerte física. Por eso es que ahí será el lloro y el crujir de dientes de manera eterna. O sea, ahí muerte no habla de ausencia de vida. En la muerte segunda estamos hablando de un juicio en el que van a quedar con la condenación, entrará la gente a la condenación eterna. Lo interesante es que podemos evitar entrar a la condenación eterna si aceptamos la salvación que el Señor nos ofrece. Amén. Por eso los que hemos creído en Cristo, los que tenemos el nombre de Jesús invocado sobre nuestras vidas y vivimos en obediencia a su palabra y le amamos a Él y cada día permanecemos en Él, estamos seguros de la vida eterna. Porque Él venció la muerte. Y a los que están en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo Juan capítulo 11, ¿verdad? Cuando se paró a la tumba de Lázaro y le dijeron, Señor, pero ya tiene 4 días. No te he dicho que si querés ver la gloria de Dios, sáquenlo. Lázaro, venga para afuera, denle comida, desátenle y denle comida. Y dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá
y no morirá eternamente. Así que la muerte eterna lo que consiste es en la separación definitiva de Dios. O sea, ya ahí no hay vuelta de hoja. Ya ese es el juicio final. Es la condenación final para quienes rechazaron el plan de salvación en Cristo. Y ahí está en Mateo 25. El Señor dijo claramente, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Fíjese que hay un contraste ahí, castigo eterno y vida eterna. O sea, en ambos casos hay una eternidad, pero tenemos la opción de decidir a dónde queremos ir, al castigo eterno o a la vida eterna. Y para ir a la vida eterna, que creo que nos suena mucho mejor esa palabra, nadie quiere un castigo eterno. Todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Fíjese la puerta que abre la entrada a la vida eterna, la fe. Entonces, lo que procuramos decir, mis hermanos, con esto de la vida eterna no es generar miedo, de la muerte eterna no es generar miedo, sino mostrar la consecuencia real y mostrar la solución que hay en Cristo. Porque si miramos qué es lo que Dios quiere, vemos que Dios no quiere condenar. El mismo Señor Jesucristo lo expresó, dijo, yo no he venido para condenar. O sea, la intención de Dios no es la condenación eterna. Porque si el deseo de Dios fuera el castigo eterno, ni siquiera piensa en un plan de salvación. Inmediatamente Adán peca, lo deja listo y ya. O vamos a suponer, bueno, y que sigan así, que se sigan multiplicando ya. Ellos verán a ver qué hacen. Eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Activó inmediatamente el plan que tenía destinado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que el Cordero ya estaba listo desde antes de la fundación del mundo. O sea, el sacrificio, ya el Señor tenía todo listico. Y en la medida que fueron pasando las épocas, se fue ejecutando ese plan hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Y usted y yo, en la época en la que vivimos, tenemos el regalo maravilloso de saber que nuestra salvación está completa en Cristo. Porque ese sacrificio que fue ofrecido hace más de 2000 años, allá en el Calvario, los beneficios de ese sacrificio hoy siguen vigentes. Hoy, en el nombre de Jesús, sigue habiendo salvación. Hoy sigue habiendo perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Y entonces entendemos también lo que el Señor Jesús dijo, es que yo no he venido para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él. Y los apóstoles lo dicen claramente, que el Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere que la gente vaya al infierno. Y de hecho, cuando uno analiza el propósito con el cual se va a inaugurar el infierno, porque el infierno todavía no está inaugurado. En el infierno no hay nadie todavía, así como no hay nadie en el cielo todavía. Ya, porque el único que está en el cielo es el Hijo del Hombre. Ya, nadie subió al cielo ni nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que está en el cielo en este momento es Cristo. ¿Cierto? Que en Hechos capítulo 1 muestra la Biblia que ascendió al cielo para presentar su sacrificio en el tabernáculo celestial, ¿cierto? Que es el tabernáculo original. Porque el tabernáculo terrenal es sombra o una maqueta del tabernáculo celestial. Entonces él entró al lugar santísimo una vez para siempre. Para que usted y yo podamos entrar a ese mismo lugar santísimo, tenemos que hacerlo a través del velo, ya no del velo de tela, sino a través de este velo que es su carne. Por eso es que usted y yo podemos estar en la presencia de Dios libremente. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia.
Tenemos entrada libre, directa y total a la presencia de Dios, pasando por ese velo, el velo de su carne. Entonces, en el cielo no hay nadie, en el infierno tampoco hay nadie, porque el infierno todavía no se ha inaugurado. Pero si usted analiza, ¿para quién hizo Dios el infierno? ¿O para quién es el objetivo de quiénes a los que Dios realmente va a enviar al infierno? El infierno está nada más para Satanás, para todos los demonios, ángeles y potestades de maldad que se fueron con él, que se torcieron, ¿cierto? Para el anticristo y el falso profeta. Nada más para ellos, para los que originalmente fue diseñado el infierno. O sea que en el infierno, tras de que hace calor, van a estar apretados. Porque miren la cantidad de gente que rechazando el evangelio, tendrán que ir allá, pero Dios no quiere que vayan para allá. Porque Él dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjense que cuando el Señor habla del cielo, dice que allá muchas moradas hay. O sea, está mostrando que Él quiere que mucha gente se salve. Y de hecho la salvación se la ofreció a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, todos los que quieran, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Romanos 10 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando dice todo aquel, está diciendo que esa salvación ha sido ofrecida a toda la humanidad y le hace un llamado al ser humano y le dice, oye, no rechaces la invitación que te estoy haciendo hoy. Y entonces vemos nosotros que muchos tendrán que ir a ese lugar a donde Dios no quería llevarlos. Pero como rechazaron el evangelio, no arreglaron el problema del pecado. Y tendrán que asumir las consecuencias eternas de permanecer en el pecado. Triste, lamentable, pero esas son las consecuencias. Hay un juicio establecido. Y sería Dios injusto si al pecador, sin arrepentimiento, le diga, no, ustedes no, vamos a dejar así, ya te llevo. No. Porque la justicia de Dios también tiene esa connotación, ¿cierto? O sea, la justicia de Dios tiene las dos connotaciones, la restaurativa y la punitiva. La restaurativa es la que usted y yo disfrutamos cuando estamos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque a Cristo le cargaron el precio de nuestros pecados. Él pagó la muerte porque la paga del pecado es muerte. Entonces pagó, pero no se quedó muerto, resucitó. Y entonces al resucitar, la muerte quedó derrotada, el pecado quedó derrotado y nos dio a nosotros la oportunidad de meternos en él. ¿Cómo hago yo para meterme en él? En el bautismo. Porque cuando yo soy bautizado, quedo revestido de Cristo. Entonces me meto en él y ya por eso soy justificado. Ya en esa justicia restaurativa. Fue punitiva para Cristo, pero Cristo abrió la oportunidad y a través de él entonces nosotros somos declarados justos, somos declarados inocentes. Esa es la doctrina de la justificación que más adelante la vamos a explicar con detalle. Pero el que no se mete en ese camino, ¿qué le queda? El camino punitivo. O sea, le declaro la sentencia o se la hago completamente válida, porque el ser humano ya está sentenciado. La sentencia ya está dada. El día que comieres morirás. ¿Y cómo está el ser humano? Muerto en delitos y pecados. Cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en delitos y en pecados.
Y entonces, si nos quedamos en esa condición, muertos en delitos y pecados, ¿a dónde vamos a terminar? En la condenación eterna. Pero fíjese que hay un camino, el cual es Cristo. Y cuando nosotros nos metemos en ese camino, no vamos a la condenación eterna, sino que vamos directo al Padre, porque nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede tener comunión con Dios. Nadie puede estar en paz con Dios si no es a través de Cristo. Amén. Entonces, cuando el pecado lo dejamos así sin perdonar, termina en muerte eterna. Pero la gracia de Dios le ofrece vida eterna al ser humano por medio de Jesucristo. Amén. Por eso es importante creer. Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Así que mis hermanos, si estamos en Cristo estamos tranquilos, ¿cierto? Porque sabemos que nuestros pecados fueron completamente perdonados y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que decirles a los que están sin Cristo, oigan, están bajo pecado, están bajo condenación. Pero no hacerlo para que se sientan mal. No, hacerlo es para que se alerten y digan, ¿qué tengo que hacer entonces para ser salvo? ¿Qué debo hacer entonces para huir de esa ira, de esa condenación en la que estoy? ¿Hay salida para este problema? Sí, la salida es Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Y la Biblia dice que la salvación es por gracia. Y si miramos qué es lo que debemos hacer nosotros, el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado. Oiga, dos cosas sencillitas. Dos cosas sencillitas. Si nosotros miramos como de alguna manera, vamos a ponerlo en estos términos. Alguien ofende a otra persona, ¿cierto? Independientemente de cuál sea la ofensa. Y usted se entera que lo que hizo ofendió a ese otro. Pues usted dice, oiga, perdóneme, dígame qué puedo hacer para resarcir ese daño que le hice. ¿Cierto? Entonces de pronto la persona le dirá, no sé, págueme lo que se rompió, lo que se dañó, págueme lo que cuesta eso. ¿Cierto? Y resulta que usted está en una condición en la que no tiene cómo pagarlo. Usted está en una condición en la que no hay ningún precio que le pueda poner porque el precio es la muerte. Entonces eso lo hace usted incapaz de resarcir el daño que hizo. Eso es lo que pasa con el pecado. Que no hay ninguna cosa que humanamente se pueda hacer para que la persona alcance el favor de Dios. O sea, no existe una lista, una cosa como decir, bueno, tiene que orar tantas horas, tiene que hablar así, tiene que decir esto. No, es imposible. Porque el problema del pecado es un problema espiritual. Y no hay ninguna cosa que humanamente podamos hacer para resolver ese problema espiritual. Y además, la condenación o el precio que hay para salir de ese problema es la muerte. Y si nos morimos, ¿qué pasa? Muertos quedamos. Entonces, ¿qué se necesita? Uno que muera en lugar de todos y que no se quede muerto. Y ese es Cristo. Por eso la salvación no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y lo dice Efesios 2, hablando de esto. Entonces retomemos Efesios 2. Del versículo 1 al 3 está el apóstol Pablo planteando el escenario en el que estamos sin Cristo. Dice que por nuestra propia naturaleza pecaminosa éramos objeto del enojo
de Dios igual que todos los demás. El versículo 4 comienza con un pero. Pero, ¿qué es pero? ¿Qué significa la palabra pero? ¿Ah? Cuando yo le digo, hermano, está muy elegante, pero hay algo que no cuadra, ¿cierto? O sea, el pero es una conjunción que adversativa, que quiere plantear una idea que es contraria a la idea que inicialmente se planteó. Entonces, el apóstol Pablo dice, oigan, sin Cristo esta condición es lamentable. Ustedes son hijos de desobediencia, están gobernados y dominados por el pecado. Pero ese pero cambia todo el panorama y nos dice, oiga, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y aquí en mi Biblia, que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, coloca entre paréntesis esta frase maravillosa. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. O sea, la única esperanza de salvación que tiene el hombre es la gracia de Dios. Eso quiere decir, número uno, que el hombre por sus propias fuerzas no puede salvarse. Dos, necesita un salvador. Tres, el único que lo podía salvar era Dios. Cuarto, Dios quiso salvarnos. Eso es lo maravilloso, que el único que podía salvarnos era Dios mismo. El único que podía liberarnos de esa situación en la que estamos era Dios mismo. Ya. ¿Y si Él no quería? Pero quiso. Él quiso. Esa es la gracia maravillosa, que nosotros sin merecerlo, Él quiso hacerlo. Que nosotros sin hacer algo que a Él le llamara la atención, Él quiso hacerlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso revela la gracia de Dios. Y es solamente por la gracia de Dios que somos salvos. Cuando ahí en el versículo 9 dice, y esto no de vosotros, en la Biblia suya debe decir así esa frase, esa expresión, y esto no de vosotros. Y la otra frase que dice, no por obras. Estas dos frases hacen énfasis en algo importante. Lo primero, que la salvación no nace del esfuerzo humano. Eso quiere decir que el hombre no hizo nada para que Dios lo salvara. Fue Dios el que hizo todo para salvar al hombre. ¿Y por qué? Porque nosotros, aunque sabíamos que estábamos muertos, ¿cuál era el designio del corazón del hombre? La inclinación siempre hacia lo malo. Hacia allá era que estaba la inclinación de nuestro. Entonces, la salvación no fue porque nosotros dijéramos, ay, venga y sálvenos que necesitamos ayuda. No, Él se ofreció a salvarnos. Y cuando dice no por obras, entonces excluye o determina que no había ninguna posibilidad de que la salvación fuera algo merecido. No merecíamos la salvación, pero Él nos salvó, Él quiso salvarnos. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5, que Él nos salvó. Y abre una coma y da una explicación. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, fíjese que ahí hay un contraste. Dice, obras de justicia, y usted lo puede contrastar con la palabra misericordia. Pudiéramos mirar en ese versículo de Tito, capítulo 3, versículo 5, hacer un versus. Obras de justicia versus misericordia.
¿Quién gana? ¿Ah? Las obras de justicia no podían salvarnos. Lo único que nos salvó fue su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que ninguna buena obra podía borrar el pecado. Lo único que pudo dejar o permitirnos a nosotros que dejáramos de ser pecadores fue la regeneración. Regeneración es exactamente igual a nuevo nacimiento, a ser nueva criatura. ¿Y dónde es el único lugar en el que somos nueva criatura? De modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Solamente en Cristo es donde las cosas viejas quedan atrás. Ese viejo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, solamente en Cristo se hace morir lo terrenal. Y en Cristo entonces vienen cosas nuevas. Todas son hechas nuevas. Amén. Y esas cosas nuevas no nos las ganamos por ninguna obra de justicia, no. Él nos las regaló por su misericordia, por su amor, por su gracia, por su favor, por su bondad. Porque Dios, dice, pero Dios es tan rico en misericordia. Oiga, qué maravillosa la misericordia y la gracia del Señor. ¿Ah? Así que las buenas obras no son para ser salvos. La Biblia dice que las buenas obras son porque ya somos salvos. Las buenas obras son resultado de la vida nueva. Ahí tenemos eso claro. Guárdese esa frase. Las buenas obras no salvan. Pero los salvos, la salvación produce buenas obras. La salvación produce buenas obras. Es que ni aún la ley podía salvar al ser humano. Ayer lo dije y lo repito hoy. Había algo que era imposible para la ley. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? Por cuanto era débil en la carne, ¿se acuerdan? La ley no le podía cambiar el corazón al ser humano. La ley, los sacrificios que había en la ley, que era lo único que permitían, que el pecado fuera cubierto. ¿Cierto? Claro que el propósito de la ley, cuando hablamos de por qué se introdujo la ley, el propósito de la ley fue revelar la condición pecaminosa del ser humano. Ya, sacar a la luz el pecado que había. Y entonces, por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado. Porque solamente la ley es para el conocimiento del pecado. La Biblia dice en Romanos 3:20 así: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la función de la ley era mostrar la santidad de Dios y hacer evidente la necesidad de un Salvador, porque estoy en una condición en la que necesito que alguien me ayude. La ley fue dada para mostrar el pecado, no para quitarlo. El único que pudo quitar el pecado, ¿quién fue? Fue Cristo. Fue Cristo, por eso el ser humano no se salva por sí mismo. Todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Así lo anunciaron los ángeles cuando nació. Lucas capítulo 2. Estaban los pastores haciendo las vigilias de la noche y se le aparecieron unos ángeles y estos hombres se asustaron. No se asusten, no tengan miedo, porque les venimos a traer una noticia buena. ¿Y cuál es esa buena noticia? Se ha cumplido el tiempo y les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y este Salvador es Cristo el Señor. Quiero que entendamos esto, mis hermanos, que se han querido levantar muchos salvadores. La religiosidad quiere ofrecer muchos mecanismos de salvación, pero la Biblia es clara
y directa al decir que solo hay salvación en Cristo. La redención es en Cristo Jesús. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos hechos hijos de Dios al creer en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación. Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. Y somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso quiere decir que a nosotros la salvación no nos cuesta nada. La salvación, no hay mérito para ser salvos. Él fue el que lo hizo todo. Él fue el que pagó todo. A nosotros nos las puso fácil. Cree, arrepiéntete, bautízate en su nombre y recibirás el don del Espíritu Santo. Serás declarado hijo de Dios. Serás declarado justo delante de Dios. Serás un redimido, tus pecados quedarán perdonados, tendrás una vida nueva y podrás alcanzar el regalo de la vida eterna. Así que desde su origen hasta su consumación de la salvación, descansa en la gracia de Dios. Esta salvación es por gracia. Qué regalo tan hermoso el que tenemos en Cristo Jesús. Oiga, por su gracia somos liberados de las consecuencias terribles del pecado. Por eso nosotros debemos permanecer en santidad. Mire, usted, voy a decirlo así de esta manera, no tiene derecho para pecar. No tiene permiso para pecar. Si de verdad su vida está en Cristo. Número uno, el pecado ya no tiene poder sobre usted, porque Cristo lo hizo libre del pecado. ¿Cierto? Ya el pecado no tiene poder, no tiene señorío. Usted no está esclavizado al pecado. Tiene la opción de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cierto? Y el versículo realmente lo que está diciendo es, si andas en el Espíritu, no te va a quedar tiempo para satisfacer el deseo de la carne. El que sigue satisfaciendo el deseo de la carne es porque no le dedica tiempo a las cosas del Espíritu. Conectando Gálatas 5 con Romanos 8. Los que piensan en las cosas del Espíritu son los que andan conforme al Espíritu. Y los que andan conforme al Espíritu son los que son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Y en Gálatas 5 dice, dejen que el Espíritu los guíe en toda su forma de vivir. Entonces el pecado no tiene dominio sobre nosotros. No tiene absolutamente nada que hacernos. El diablo tampoco está derrotado. Y usted está escondido en Cristo. Usted está revestido de Cristo. El diablo con Cristo no se mete porque sabe que lo próximo que le espera es la palera que se va a llevar. La palera final, porque ya le metieron una con la cual quedó derrotado, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Dónde fue esa palera que le metieron a Satanás? En el Calvario, ¿cierto? Dice la Biblia que por medio de la muerte fue derrotado aquel que tenía las llaves del imperio y de la muerte. Ya. Por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque ¿cómo es posible que la muerte de alguien sea una victoria? Suena ilógico, suena incoherente. Pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, le estaba metiendo la tunda más grande que se ha llevado el diablo y toda su gente. Porque ahí dice la Biblia que los expuso públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El pecado está vencido, el diablo está vencido y en él somos más que vencedores. Así que el pecado no tiene por qué dominarnos ni por qué doblegarnos. Si fueron completamente perdonados y nadie lo puede condenar a usted porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire qué importante repasar la doctrina del pecado para saber de dónde nos sacó el Señor y dónde debemos permanecer. Y la oportunidad que hoy sigue habiendo para todo aquel que aún no ha aceptado el Evangelio. Todo aquel que aún no ha creído y a los cuales tenemos que anunciarles esta gran verdad.
Oiga, hay oportunidad de escapar de la condenación eterna. Hay oportunidad de tener vida nueva en Cristo. Y ese mensaje tenemos que seguir anunciándolo. Yo le invito a que se ponga de pie. Le demos gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido. Y que el Señor nos ayude a que este mensaje quede bien grabado en nuestra vida. Y nos ayude, que el Señor nos ayude para que lo que hoy hemos recibido lo podamos retransmitir, replicar. Porque alrededor nuestro, ahí al lado de su casa, en su propia familia, hay personas que todavía están muertos en delitos y en pecado. Hay muchos que todavía están muertos en el pecado. Pero usted y yo les tenemos la cura, ¿cierto? El evangelio, que cambia la condición y ya no está muerto en el pecado, sino que lo pone muerto al pecado. Solamente en Cristo. Exaltemos su nombre y démosle gracias. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por lo que hoy hemos aprendido. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. Señor, el día que tu nombre fue invocado sobre nuestras vidas y fuimos a las aguas del bautismo, Señor, sentimos que se nos quitó ese peso de encima, ese peso de condenación y ahora andamos en libertad, Señor. Y ahora, Padre Santo, queremos seguir andando en este camino de perfección, en este camino de crecimiento, en el conocimiento de quién eres tú, crecer en intimidad contigo, Señor, fortalecer nuestra confianza en ti, oh Dios, permanecer, Señor. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Tú, Señor, nos has hecho más que vencedores. Oh Dios amado, ayúdanos, Señor, a cada día vivir en integridad, en santidad, en obediencia a tu palabra, Señor. Y que podamos convertirnos en multiplicadores de este mensaje. Porque hay muchos que todavía están muertos en delitos y pecados y necesitan nacer de nuevo. La única manera, Señor, en la que ellos van a estar en comunión contigo es naciendo de nuevo. Señor, oramos por ellos. Que tú hagas tu obra, Señor. Nosotros nos encargaremos de anunciar el mensaje, de anunciar la salvación, de anunciar la noticia que solo en tu nombre hay perdón de pecados, que en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados, que en tu nombre hay salvación y que tú eres el único Salvador, que eres el único camino mediante el cual podemos nosotros alcanzar la salvación, el perdón de pecados, la vida nueva, el ser declarados justos delante de Dios. Señor, abre nuestros labios. Danos sabiduría, la unción de tu Espíritu, Señor, para seguir anunciándole a este mundo que el pecado tiene consecuencias graves y consecuencias eternas. Pero tú, Señor, has abierto la puerta de salvación a toda la humanidad y quieres, Señor, que todos procedan al arrepentimiento, que todos alcancen este regalo de gracia maravillosa, que lo único, Señor, que le pides al ser humano es que crea y que obedezca yendo a las aguas del bautismo para que sea invocado el nombre de Jesús y haya perdón de pecados. Oh Dios poderoso, usa nuestras vidas, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Aleluya, amén.